Amados hermanos en el Señor Jesucristo, paz a cada uno. En este hermoso momento tenemos el privilegio de parte del Señor dirigirnos a cada uno de ustedes por medio de los dispositivos móviles, y pues damos gracias a Dios porque a través de estos dispositivos nos une como familia, como su pueblo que somos, en diferentes países, diferentes culturas, de diferentes lugares, diferentes ciudades, y pues eh, Dios ha sido bueno con nosotros. Así que mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en las diferentes plataformas, tanto en WhatsApp como en Facebook. Y pues para nosotros es un gran privilegio poder dirigirnos a cada uno de ustedes. En este hermoso momento, amados hermanos y amados amigos, vamos a tener un espacio de reflexión para el beneficio de nuestra vida espiritual, pero antes de ello vamos a pedirle al Señor su dirección por medio de una oración. Así que les invito que ahí donde usted está, me acompañe y juntos oremos a Dios. Eterno Dios que estás en los cielos, delante de su presencia venimos y nos acercamos para darle gracias por todo lo que usted nos ha concedido hasta este momento, donde la vida y muchas bendiciones nos han rodeado y nos han hecho ser bienaventurados por estar entre los vivientes. Gracias, oh Dios, por todo. En este hermoso momento también te pedimos que me perdones por los errores cometidos, porque a cada momento de mi vida te ofendo y de una y de otra manera, pero pasa por alto mis errores y ayúdame a seguir adelante cada día, a ser más perfecto delante de tu presencia y así poder agradar tus ojos. También te vengo a pedir por este momento en el que queremos compartir su palabra. Dame, oh Dios, entendimiento, sabiduría por medio de tu Espíritu para que podamos dirigirnos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos estarán escuchando, pues para que podamos darnos a entender a cada uno de ellos y así que su palabra sea también compartida en diferentes lugares, diferentes partes de este planeta. Bendice a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y también, oh Dios, te pedimos que nos conforte siempre con sabiduría en cada momento para que todo lo que hagamos sea para edificarnos nosotros y así poder ayudar a aquellos que también están luchando por adquirir ese galardón y por ser perfectos cada momento más delante de su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a pasar rápidamente y de una manera muy lacónicamente vamos a abrir las escrituras. Vamos a abrir las escrituras según la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer una lectura muy importante en el capítulo 2 de Colosenses y el capítulo 9. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 versículo 9, que de la manera siguiente dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En base a esta lectura, amados hermanos, vamos a titular nuestra reflexión y le vamos a llamar, bajo el eslogan Colosenses, el llamado a la iglesia a la unidad, a la armonía y el contraste entre Cristo y la enseñanza falsa. Nuestro tema es Cristo frente a la filosofía y la astrología falsa. Algo importante, amados hermanos, es que cuando nosotros hablamos de esto es porque dentro de las escrituras nos hacen narración de dos cosas: el evangelio de Jesucristo y las artimañas del enemigo. Dos cosas que vienen como muy cerca, con el objetivo de que nosotros podamos elegir, con el objetivo de que nosotros podamos decidir a quién elegir de estas dos cosas. Y pues más allá de ello, pues nosotros también hemos implementado nuestro caminar, y creo que muchos de los que estamos acá, nuestro objetivo es servir al Señor. Nuestro objetivo es acercarnos más al Señor. Nuestro objetivo es ser verdaderos hijos de Dios. Pero en un momento
o antes de nosotros hacernos servidores, siervos del Señor, o de repente en el transcurso del camino ha llegado algo que quiere que nosotros nos alejemos de Dios o que dudemos de lo que en un momento aprendimos o estamos aprendiendo o por medio del Espíritu vamos a aprender. Entonces, es necesario, amados hermanos, que podamos hacer esta identificación y ese es nuestro objetivo, identificar lo que las Escrituras nos enseñan sobre el obedecer a Dios y así identificar en qué momento llega algo que no es bueno para nosotros y que nos aleja del Señor. Y esto es porque nuestro tema, como lo habíamos mencionado, y lo volvemos a repetir, que es Cristo frente a la filosofía y la astrología falsa. Cristo, amados hermanos, es el Hijo de Dios, como todo el mundo lo sabe. Y muchas personas saben, lo han conocido por medio de los escritos sagrados. Y muchos sabemos que Jesucristo vino con un objetivo de salvar al mundo, de dar su vida por la humanidad, de dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero también en el tiempo de Jesucristo llegaban muchas ideas, ideologías y muchas cosas que contradecían el Evangelio de Jesucristo. Eso también ha venido de poco en poco y ahora, amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta o posiblemente no nos hemos dado cuenta y ya estamos ahí. Número uno, vamos a hablar un poco de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo, amados hermanos, eso quiere decir la unión de diferentes credos en uno solo. ¿Por qué queremos hablar de esto, amados hermanos? Porque Cristo, el Evangelio de Cristo, lo que usted ha aprendido o lo que usted ha escuchado o lo que usted, amado hermano, se le predicó, es uno. Pero dentro del camino también ha querido ingresar una doctrina y se llama el ecumenismo. Esto, amados hermanos, consiste en que nosotros podamos creer a las diferentes credos o a las diferentes doctrinas que hay en el mundo y así pensar que estamos haciendo lo bueno o traerlo para nosotros y compartirlo entre nosotros con el fin de poder unificar la iglesia, como decimos. Bien, y hay otro que es importante, y estas son las falsas doctrinas. La palabra del Señor, amados hermanos, en Jeremías capítulo 10, versículo 2, palabra de Jehová cuando dice, así dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. También Apocalipsis, amados hermanos, libro de Apocalipsis, la revelación del Espíritu, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. En Apocalipsis, amados hermanos, vamos a leer un texto que es bien conocido. Y este texto lo registramos en el capítulo 18 y el versículo 4. Capítulo 18, versículo 4, dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es necesario, amados hermanos, que en el tiempo de Jesucristo había muchas ideas como lo que tenían la humanidad. Ideas en las que se venían originando ideología
en las que se venían dando desde los antiguos tiempos, como la adoración a los ídolos, como la adoración a los hombres, la adoración a la mujer y muchas más festividades que se realizaban. Por eso, luego empezó, amados hermanos, la filosofía como algunas ideas que nos hacen creer que Dios no existe, como algunos pensamientos que nos hacen creer que Jesucristo es el mismo Dios o que existen tres dioses, o otros pensamientos, amados hermanos, que nos quieren hacer creer que nosotros dependemos o somos evolucionados desde los orígenes del Homo sapiens. El Homo sapiens, amados hermanos, dice la filosofía o los filósofos, que fueron los humanos antiguos y que estos venían evolucionando de aquel animal que nosotros lo hemos escuchado o lo conocemos seguramente, es el mono. Una filosofía que ha ingresado a las diferentes mentes de personas muy estudiadas y de personas que no son estudiadas, y que el enemigo ha traído o ha luchado por involucrar esos pensamientos en los humanos. La filosofía como tal, amado hermano, en muchas veces nos alejan del credo espiritual. La filosofía nos aleja de la palabra del Señor. La filosofía nos aleja, amados hermanos, de esa comunicación que usted y yo tenemos con el Señor, de lo que las Escrituras nos han enseñado. Algo importante es que nosotros estemos siempre despiertos, que nosotros podamos identificar tales cosas, que por medio del Espíritu del Señor podamos trabajar en esta área. Nosotros decimos, wow, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza porque le dio la potestad sobre todo lo que el entorno. Pero en la filosofía dice que el hombre depende del mundo. Nosotros decimos, wow, Salmos, la palabra de Dios en Salmos dice que el sol da vuelta alrededor de la tierra. Y la filosofía dice que o el descubrimiento de la ciencia, o el filósofo tal menciona que la tierra hace un movimiento de rotación por 24 horas y un movimiento de traslación por 365 días alrededor del sol, y el de rotación es el giro entre sí. Amados hermanos, Cristo frente a la filosofía y la astrología falsa. ¿Qué podríamos nosotros imaginar todo esto? ¿Cómo nosotros podríamos descubrir todo esto, hermanos? ¿Cómo usted y yo podríamos captar estas cosas? Pues la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, y nos habla que también son ideas del enemigo, y que el enemigo lo que busca es, amados hermanos, es que nosotros nos volvamos presas fáciles delante de él, y así él poder acecharnos. El
Es importante, amados hermanos, es necesario que conforme a los tiempos, a las horas, a los momentos, usted vaya analizando estas partes. Usted vaya analizando, amados hermanos, que el enemigo trabaja de una manera que nosotros no podemos o nos cuesta identificar. Nosotros descubrimos a Jesucristo en el momento que usted decidió escuchar el Evangelio de Jesús. Y luego lo hemos conocido más a fondo. Lo hemos conocido de una manera que ahora nos damos cuenta que fue el Salvador del mundo y que quiere que nosotros obtengamos algo muy importante. La filosofía no es esa. La filosofía no cree en eso. La filosofía nos lleva a ideas descontroladas. La filosofía, amados hermanos, nos lleva a ideas que si no estamos preparados, apeligramos, amados hermanos, que podamos fracasar en el camino del Señor. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios, sed templados, estad firmes, estad despiertos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados hermanos, el enemigo quiere trabajar de una y otra manera para podernos invadir. Y el tema de la astrología falsa, pues, algo que nosotros seguramente no lo hemos escuchado muy a menudo, o que no nos hemos interesado en esta área. Pero astrólogos, hermanos, son aquellos que estudian o que se dedican a hacer cosas sobrenaturales. No es una profesión. Astrología no es una profesión. Astrología, hermanos, es un deseo de querer hacer algo sobrenatural, construir algo que no es correcto, pensar en algo que no es bueno. En el tiempo del ayer, dice la palabra del Señor que aquel hombre que se dedicaba a la hechicería, dice que en el momento que escuchó el Evangelio de Jesucristo, quemó todos aquellos libros porque no le funcionaban, ya no le iban a servir. Hoy en día, amados hermanos, hay muchas cosas que nosotros aún creemos, que aún tenemos esas creencias absurdas en nuestro corazón,
sabiendo que son inexistentes. Es importante, amados hermanos, que algunos hombres, que nos demos cuenta de que algunos hombres se encuentran en la búsqueda genuina de la verdad y la realidad, tratando de aprender a partir de los problemas que enfrentan, pero limitándose a sí mismos. En el versículo 8, amados hermanos, vamos a leer el versículo 8 de la lectura antes mencionada, que está registrada en Colosenses. Colosenses, amados hermanos, capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas titulencias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según a Cristo. La advertencia, amados hermanos, es que nosotros estemos preparados, que nadie nos engañe con filosofías. Y por eso hablábamos y hacíamos mención del ecumenismo, porque el ecumenismo a usted le da libertad de hacer cualquier cosa que hace el mundo y pagano, pero usted se siente feliz porque es iglesia o porque un día se bautizó en la iglesia de Dios, porque un día hizo un pacto con el Señor. El ecumenismo, amados hermanos, nos enseña que el hombre puede dejarse crecer el cabello, que el hombre puede usar aretes o cualquier tipo de lo que son esta área, y a veces nosotros creemos que estamos bien, que la mujer puede pintarse el pelo, puede cortarse el pelo, puede usar ropa de varón como pantalón, puede usar tantas cosas abominables delante de Dios. Pero el ecumenismo dice, está bien, usted no tiene ningún problema. Lo importante es el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y que en el corazón se originan los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Y desde el momento que nosotros decidimos, amados hermanos, hacer un lado el evangelio, la doctrina de Jesucristo e involucrarnos a ideas del mundo, entonces estamos alejándonos de Dios y estamos siendo abominables delante del Señor. Y en el versículo 9 al 10, ahí nos damos cuenta que Cristo es la fuente de la realidad y la verdad. Dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando del Señor Jesús, un ser santo, un ser el cual nos dejó su ejemplo para seguirle. Pero nosotros, amados hermanos, a veces nuestro mismo ego o capricho nos hace hacer cosas que sabemos que no son buenas, pero las hacemos porque el hermano pastor las hace, o porque el hermano pastor no corrige a la hermana o al hermano que llega a la casa de oración, a la congregación, y va de esa manera. Nosotros también vamos iguales. Amados hermanos, podemos salir de este enfrentamiento, podemos enfrentar estas ideas, estas áreas con la ayuda del Señor. Sí podemos, y podemos ser vencedores por medio de la fe, porque el apóstol Pablo dijo que nada me puede apartar del amor de Dios, ni tribulación o angustia, persecución o hambre, y él necesitaba una cantidad de cosas. Pero nosotros, hermanos, el hambre nos aparta del amor de Dios, comiendo sacrificado a los ídolos. Pero el ídolo nada es, decimos. Y por eso, si no es nada, podemos comer. Hasta con esas malas interpretaciones bíblicas, amados hermanos. El cristiano es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, según, amados hermanos, Apocalipsis 14:12. Dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Esos son los verdaderos cristianos. Aquellos que no se dejan guiar por ideas, aquellos que no hay caprichos en ellos y hacen lo que ellos desean hacer. Esos no son los cristianos. Los cristianos son aquellos, hermanos, que dejan que Dios moldee su vida. Aquellos que aman los mandamientos, que guardan la fe de Jesús. Aquellos que siguen el ejemplo de Jesús. ¿Queremos ser nosotros cristianos? Pues sigamos el ejemplo de Jesucristo. No nos unamos a las ideas del paganismo, porque entonces estamos perdiendo nuestro sacrificio y no estamos validando el sacrificio de Jesucristo. Amados hermanos, así como Jesucristo, frente a la filosofía y la astrología falsa, también nosotros como cristianos tenemos que saber que si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Si a Él lo tentó Satanás, a nosotros nos va a tentar a cada rato. Y si andamos flacos, vamos a tener el peligro de caer. Llegamos al final de esta reflexión, esperando sea de bendición en su vida y en todos los suyos. Así que nos despedimos con un saludo de paz a vosotros.